El capacitor es un componente que va en la línea ubicado en paralelo y en serie. ¿Qué significa paralelo? Paralelo significa esta posición y esta ubicación que hemos visto, que tiene un extremo está conectado a tierra, a la polaridad negativa, y el otro extremo está conectado a lo que son las líneas de voltaje o las líneas de datos. Y ya sabemos que las líneas de voltaje y las líneas de datos son la polaridad positiva. Hay una diferencia entre las líneas de voltaje y las líneas de datos. Las líneas de voltaje, nosotros cuando estamos interpretando los esquemáticos, siempre vamos a escuchar como que, bueno, una línea de voltaje, una línea de tensión o una línea de alimentación. Estas líneas simplemente llevan voltaje, llevan una tensión, llevan una alimentación, no llevan nada más. Que es esto que pusimos acá, puede llevar desde 0.6 hasta 10, 20 voltios, 30 voltios, podemos encontrar en algunos dispositivos, ¿sí? Ahora, las líneas de datos son esas líneas que llevan un voltaje desde 0.6 volt hasta 1.8 volt, en algunas encontramos 2.2 volts. Pero aparte del voltaje, las líneas de datos me llevan una información, llevan instrucciones entre los mismos circuitos, entre el procesador, quien es el maestro, y los esclavos, que son los circuitos más pequeños, los reguladores y los controladores. Por ejemplo, está el controlador de audio, de la imagen, el controlador de la luz, el de la carga, el que gestiona lo que son los amplificadores de audio. Todos estos controladores llevan voltaje, pero llevan datos también, llevan información. Y allí esa información, el circuito la interpreta con los estados lógicos, que dijimos que los estados lógicos son estados lógicos bajos y altos. Un estado lógico bajo se representa por un 0, un estado lógico alto lo representamos por un 1. Y el circuito entiende esto a través de las líneas de datos. Él entiende que aquí hay una instrucción y que este código de aquí quiere decir algo, que suba el brillo, que aparezca la notificación de carga, una llamada, ¿sí? Diferentes funcionalidades que tiene el equipo, él las interpreta por estos estados lógicos. Esa intercomunicación que generan los mismos circuitos entre ellos. Ahora, entonces, teniendo en cuenta que el capacitor está allí en esta posición, en paralelo, ¿qué quiere decir paralelo? Que el componente lleva un extremo a tierra y uno a una línea de voltaje o una línea de datos. Ahora, yo les dije, un circuito para que funcione necesita tres cosas básicas. ¿Qué necesita? Primero, necesita voltaje, necesita datos para poder llevar las instrucciones y necesita las tierras para hacer el cierre de todo el circuito como tal, el flujo de corriente y de voltaje, ¿sí? Los capacitores, cuando yo los voy a medir, yo los debo medir en continuidad, en una escala de medición que es la escala de medición de continuidad, que la vamos a encontrar normalmente así en el multímetro. La continuidad. Normalmente la unidad de medida del capacitor es en faradio, pero el faradio simplemente me sirve para saber el valor de ese capacitor, más no para saber si está bueno o está malo. Yo para saber si está bueno o está malo lo mido directamente, en continuidad. El capacitor, si ven acá, tiene estas dos laminitas y en el medio tiene un dieléctrico. Ese dieléctrico me va a permitir aislar los dos extremos de la polaridad positiva y la negativa. Y segundo, este dieléctrico me va a permitir almacenar energía de forma de campo eléctrico. Ahora, ¿qué pasa cuando el capacitor se daña? ¿Cuándo se daña? Cuando entra en corto. ¿Cómo es el corto? Se unen las dos laminitas, se une directo. Entonces allí esto me va a generar lo que es un cortocircuito. Y un cortocircuito que me va a generar un consumo en la fuente, ya sea un consumo inicial, un consumo secundario al power. Me va a generar que el equipo no encienda, que genere sobrecalentamiento, que se descargue rápido. Y si el corto está relacionado con las líneas de datos, me va a generar que el equipo quede en Apple Logo, en